Buenos días, queridos hermanos. Buenos días en todo el mundo. Bendiciones a todos ustedes, bendiciones a los hermanos en toda América, bendiciones a los hermanos en Europa, en África, a los hermanos de Oceanía, a los hermanos de todos los continentes, inclusive en los polos, porque es la bendición de la tecnología. La tecnología nos permite salir de nuestro cuarto, de nuestra iglesia y dirigirnos a todo el mundo. Entonces, es valedero el saludo y las bendiciones a todo el mundo y a todos los hermanos en todos los lugares de este precioso planeta. Bienvenidos, estamos contentos de podernos reunir, de poder compartir este momento, tanto en mi iglesia, cumpliendo las normas de bioseguridad que se establecen de parte de nuestras autoridades, y también fuera de aquí utilizando los medios de comunicación. Qué gusto y qué maravilla estar otra vez aquí. También un saludo a los hermanos de la Iglesia Jesucristo Cordero de Dios, a todos ellos en Paute, en Azogues, en toda la ciudad de Cuenca. Un saludo a todos ellos. Estamos 18 de octubre ya, estamos en el último trimestre ya del año. Estamos contentos de este año que ha pasado, con todas las circunstancias y todos los pormenores. Siempre el Señor nos ha sostenido y nosotros como sus hijos estamos confiados que nada se le sale del control a Él. Y gracias a Dios por su poder y por ello. Permítanme orar para poder desarrollar el culto de este día. Señor maravilloso, estamos contentos, estamos agradecidos, estamos felices, Dios mío, por podernos reunir una vez más, y queremos dejarte en tus manos el desarrollo de este culto. Padre, rechazamos al enemigo que desde el momento de la creación, Señor, acosa a la humanidad, Padre mío, en contra de ti. E inclusive, osadamente, antes de la creación también ya lo hizo. Pero rechazamos sus artimañas y dejamos en tus manos a todas las familias de la Iglesia Jesucristo Cordero de Dios y a todos los hermanos en todos los continentes del mundo. Gracias, Padre mío, te pedimos tu bendición y tu ayuda. Dirige la alabanza, dirige, Padre mío, la prédica, los corazones de los hermanos, la dirección del culto. Dirígelo todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús reconocemos que todo es para tu honra y para tu gloria, y estamos contentos de estar aquí alabándote y adorándote en este maravilloso país en donde lo podemos hacer. En nombre de Jesús, amén. Bien, la prédica de este día se llama La locura del cristianismo. Ha preparado este tema en el nombre de Jesús nuestro pastor Florentino, y entonces en el momento pertinente escucharemos la maravillosa palabra de Dios. En este momento dejamos en las manos del grupo de alabanza. Tenemos una canción.
y nos puso, y personalmente, a recapacitar, ahora que podemos hablar para todo el planeta, nos puso a recapacitar acerca de lo difícil que es en otros países poder tener libertad de culto. En nuestro país, gracias a la democracia y a las leyes que tenemos, es posible con toda tranquilidad reunirnos. Y queríamos decirle a aquellos hermanos donde tienen dificultades de poderse reunir, pues que Cristo está pronto de venir. Cristo es nuestro Salvador y Él nos llevará a un lugar, a su paraíso, donde todo esto terminará, esta persecución y este tipo de impedimentos de podernos reunir para cantar y adorar a Dios. Esto va a terminar. Aliento, queridos hermanos, sigan adelante. Ustedes son héroes de la fe, y a nosotros que estamos en lugares y en países donde podemos reunirnos, no bajar la guardia, porque de repente esto provoca que nosotros nos enfriamos, y el facilismo provoca que nosotros hagamos de nuestro cristianismo una tibieza. Entonces, por un lado, alentados, hermanos queridos, y por otro lado, no nos enfriemos los otros que tenemos la posibilidad de estar tranquilos reuniéndonos en estos países. Bien, asimismo la palabra de Dios también nos dice que debemos confesar nuestros pecados a Dios y estar a cuentas con Él. Tenemos charlas con el pastor Darwin y hablamos justamente de este tema del pecado, los pecados honorables o los pecados, ¿cómo es el tema? Respetables. Y nos hace pensar acerca de la dificultad de lo que es cometer los pecados. De repente nosotros llegamos a un círculo vicioso en que pensamos que es una ruedita que simplemente tiene su proceso y cometemos pecados y que nos perdona y esto y esto y esto, y realmente no vemos la magnitud que está atrás y delante de cometer un pecado y ofendemos a Dios, aquel ser que nos ama, que nos cuida, que nos da todo. Nosotros ofendemos, maltratamos y lesionamos con nuestras actitudes. Entonces, deberíamos pensar en nuestra vida un poco más en que esto debe terminar. Y debemos nosotros procurar no usar la libertad para transgredir las leyes una y otra vez, sino usar la libertad justamente para ser libres, es decir, para hacer lo que nos conviene, para vivir como nos conviene y no más bien esclavizados en las normas que no nos convienen. En ese escenario yo quiero leerles lo que dice Santiago capítulo 1, los versículos 3 y 14, dice: cuando alguno esté tentado, no diga que está tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, ustedes pueden investigar y llegarán a saber, o los que ya saben, confirmar su conocimiento. La concupiscencia son esos pensamientos y deseos que no agradan al Señor. Cuando viene la concupiscencia a nuestro ser, nosotros la acariciamos, la hacemos nuestra, y ella da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Entonces, es nuestra responsabilidad no dar paso a la concupiscencia. No andar diciendo que el otro, que el vecino, que la sociedad, que mi papi, mi mami, que el mundo me hace pecar, que el demonio me hace pecar. No, peor aún, que Dios me hace pecar. No es así. La palabra de Dios es muy clara. Nuestra propia concupiscencia nos seduce, nosotros la cogemos y terminamos en lo que terminamos. Entonces, en este momento yo quisiera invitarte a que puedas inclinar tu rostro, pedir perdón a Dios por dar lugar y por fructificar la concupiscencia en tu corazón. Pide perdón a Dios y estemos a cuentas con Él. Padre bello, gracias porque en tu palabra tenemos todo, absolutamente todo, porque es tu palabra, Señor, perfecta, viva y eficaz. Tenemos todo, Dios mío, claro, muy claro.
Nosotros somos los que te ofendemos con nuestros pecados, Señor. Y antes del pecado se maquina en nuestra mente, Señor, los pensamientos, lo cual se materializa después. Te queremos pedir perdón, Señor, en el nombre de Jesús, por lo que hemos hecho. Y queremos comprometernos, Dios mío, a luchar en contra, Dios mío, de esta concupiscencia. Y desechar esos pensamientos y poner pensamientos contrarios a la concupiscencia. Es decir, pensamientos y deseos que te agradan, Padre. Te pedimos perdón y te pedimos la fortaleza y la sabiduría para poder escoger los pensamientos que a ti te agradan y que nos convienen también. Perdónanos, Dios mío, limpia nuestras almas, limpia nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, de todas estas iniquidades. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 130 dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Querido hermano, en todo el mundo que me miras, cuando tú confiesas tus pecados a Dios, Dios te dice esto: en mí hay perdón. Y tu perdón, el perdón del Señor, queridos hermanos, es un perdón efectivo. No es un perdón con piola, que te deja ir hasta donde le da la gana y te vuelve a acusar. No, eso es el demonio. Dios te perdona. Y adelante, querido hermano, usemos nuestra inteligencia para dejar de dar lugar a la concupiscencia, a los pecados, a los pensamientos desagradables al Señor. Bien, algo te quiero compartir también. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos nuevas criaturas en el nombre de Jesús, ese momento que usted nace de nuevo, ese momento, usted declara la guerra entre los pensamientos de la carne y los pensamientos del Espíritu. Querido hermano, hay mucha fantasía que dicen: entrégate a Dios y todo va a ser felicidad y todo va a ser color de rosa. Eso es mentira. El día que usted nace de nuevo, ese día se inaugura la guerra en su ser entre la carne y el Espíritu. Bienvenido a la lucha, querido hermano. Mientras no nace de nuevo, no hay lucha entre la carne y el Espíritu. Todo es carne. Y no hay inquietud, no hay guerra. Adelante, querido hermano, sigamos siempre pensando y sosteniendo que el demonio busca a los vivos. Satanás busca a los vivos. Hay una anécdota por ahí. En otra oportunidad te lo puedo contar, pero vas a entender lo que voy a decir. Se busca a los patos vivos, no los patos muertos. Los patos muertos ya están muertos, solo hay que recogerlos. El demonio busca a ti que estás vivo. Y sigamos adelante. Bien, tenemos la segunda canción y pedimos al grupo de alabanza que nos guíe en ella.
pastor Florentino Pacha. Ha sido escogido por Dios para este domingo, hoy, 18 de octubre, predicar la locura del cristianismo. Las citas bíblicas están en los programitas de mano que están compartidos en las redes sociales. Y hoy voy a leer, ¿no? Son 3 citas bíblicas. La primera dice Números 22, Números, Antiguo Testamento. Uno de los 5 libros en el Pentateuco, ¿no? Números 22, del 22 al 35. Estas son las citas bíblicas que el Espíritu Santo ha guiado al pastor para sustentar su palabra. Y dice lo siguiente, Números 22, del 22 al 35. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una sola senda de viñas, que tenía pared a un lado y al otro lado. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho? ¿Qué me has azotado 3 veces tú a mí? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Bien, la segunda palabra está en 1 de Corintios, Nuevo Testamento, una de las maravillosas cartas de Pablo. 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 29. Y dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Maravillosas palabras. En esto se sostiene la prédica de nuestro pastor, y tenemos el Evangelio ahora, que está en Mateo capítulo 18, los versículos del 1 al 5, y voy a pedir a mi hija Rebeca, está aquí también, que nos dé lectura del Evangelio, de la palabra de Dios, y vamos a escucharle entonces en su boca la tercera palabra. En ese tiempo los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niñito y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo: les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Amén, amén. Eso ha sido el Evangelio. Y estas son las tres palabras del Señor. Gracias, Rebeca. Y en esto está sustentado la locura del cristianismo. Bien. Tenemos unos motivos de oración. Yo quisiera que me acompañen también ustedes. Yo voy a orar por ellos. Vamos a elevar una petición al Señor. Para los hermanos y para las personas que todavía no aceptan a Jesús y nos ven por primera vez, debo explicarles que el conocer a Cristo no es una religión, no es un proceso de cosas, ni son estas reglas y normas que hay que seguir como un círculo vicioso. Nosotros llegamos a entender que es una relación con Cristo, es una relación con un Padre, es aquel ser que nos escucha, que nos atiende y que nos ayuda. Entonces, por eso tenemos este momento, queridos hermanos y amigos, de poder decirle al Señor que tenemos estas dolencias o que tenemos estas preocupaciones. Acompáñanos, por favor. Padre eterno, gracias por la posibilidad de llegar a ti en el nombre de Cristo Jesús y pedirte, Dios mío, lo que realmente necesitamos. Y si tú tienes a bien, Señor, en tu perfección, cumplirnos estos deseos, pues gracias, Padre, para tu honra y tu gloria. Y si no, Señor, con toda la libertad también, haz lo que es perfecto ante tus ojos. Queremos pedir por el pastor Florentino, Señor, su vida mental, su vida espiritual, física, psicológica, Señor, para que tú seas cuidándole, fortaleciéndole, ayudándole cada minuto de su vida y que pueda cumplir su propósito, Señor, en tus caminos. Bendice a su esposa también y a sus hijos. Ayúdales, Dios mío, en sus quehaceres diarios, en sus vidas físicas y espirituales. Que todos los tentáculos del enemigo, Señor, sean destruidos, destrozados, eliminados, que quieren dañar y desubicar la obra tuya a través de él. También, Dios mío, queremos pedirte por la vida, por la salud de la hermana Olivia Aguilar. Ayúdale, Dios mío, en sus circunstancias, en su vida espiritual, en su vida física también. Tú sabes lo que está pasando, tú sabes las circunstancias de esta hermana. Señor, cuídale, ayúdale, sosténla en tus brazos. También por Johnson Medina, Señor, te queremos pedir tu ayuda. Él está pasando momentos complicados en su vida física, Señor, y queremos pedirte que su vida espiritual se sostenga y se fortalezca. En tus manos dejamos, Dios mío, su estómago, sus intestinos, su sangre, su vida, Señor, entera. Y abrázalo y cumple tu objetivo con él, con su esposa y con su maravilloso hijo. En el nombre de Jesús, Dios mío, también eliminamos los tentáculos del enemigo. También te pedimos por la vida espiritual de todos los miembros de la iglesia, Dios mío, y ya no solamente
Jesucristo, Cordero de Dios, sino de la iglesia en el mundo y de todos los hermanos que tienen problemas y aquellos que no tienen problemas para reunirse. Ayúdales, cuídales, bendíceles en su vida espiritual y que su vida física reaccione positivamente, Señor, para tu honra y tu gloria, cuando estamos a cuentas contigo y cuando estamos en tus caminos. También por las autoridades de nuestro país, Dios mío, y las autoridades de todo el mundo. Sabemos, Dios mío, que lo menos que hacemos es pedir tu consejo. Por eso estamos tan mal. Cuando nos desubicamos, Dios mío, y nos desorientamos. En tus manos pongo a todas las autoridades políticas, económicas, jurídicas, legislativas, de la salud, de la educación, de la cultura, Señor. Todas las autoridades de nuestro maravilloso país y de este precioso mundo también. Y úsalos, Dios mío, úsalos para tu honra y tu gloria y para el bienestar del pueblo también. Y nosotros como pueblo también, Dios mío, que en nuestros contextos y en nuestros escenarios también seamos buenas autoridades, Dios mío. Como sociedad, como vecinos, como padres, como nietos, como hijos, que podamos cumplir, Dios mío, no solo exigir, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos la tercera canción en manos del grupito de alabanza, entonces diríjanos en ello. Amén. Gracias a Dios. Quiero compartirles también a todos los hermanos en el mundo. Ustedes escuchan un instrumento en alabanza, además la guitarra y el pandero, es un oboe y está tocando mi hijo. Quiero compartirles que somos privilegiados con los dones musicales del Señor. Somos una familia de músicos, tanto por parte de mi madre cuanto de mi padre. Nuestros abuelos, nuestros padres han sido y son músicos. Nosotros seguimos ese legado. Nos quería compartirles que también somos hermanos en la música con aquellos que también la practican en todo el mundo. Qué privilegio, y gracias, Mateo, por tu ayuda y por tus dones y talentos a disposición del Señor. Y bueno, como penúltimo punto, antes de la prédica y de la palabra del Señor, con la prédica que dice la locura del cristianismo, tenemos los anuncios. Y tenemos
que manifestarles que el próximo mes, en noviembre, sigue el conversatorio con la iglesia, conversando con la iglesia, a cargo del pastor Darling. Estamos hablando de los pecados respetables, maravilloso tiempo donde podemos auscultar y nuestra mente se puede ampliar y nuestro espíritu se regocija cuando entendemos cosas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, las citas, ¿cuándo es? ¿A qué hora es? Es 7 de la noche y las fechas se estarán dando a través de las redes sociales. Y si ustedes quieren unirse, están bienvenidos siempre. El próximo domingo, igualmente a las 10 de la mañana, si Jesucristo todavía no vuelve, porque esa es la esperanza, queridos hermanos, en todo el mundo. Si Cristo no vuelve, entonces nos veremos otra vez a las 10 de la mañana por este mismo medio. También debemos hoy día agradecer a Dios porque esta semana cumple años una hermana en la iglesia y siempre estamos enfatizando esto porque a más de la alegría y la felicidad que siente cada persona por cumplir un año más, nosotros estamos contentos porque Dios ha planificado un día más de poder ver a este hermano, de poder abrazar y poder decirle feliz cumpleaños. En este caso es la hermana Gloria Ramírez, es mi madre, es la esposa del pastor. Entonces queríamos, a nombre de la iglesia, a nombre de todos los hermanos en este país y ahora en todo el mundo, que la hermana Gloria reciba un cariñoso y afectuoso saludo de parte de nosotros, un abrazo fraterno y decirle que Dios le bendiga y que maravilloso habernos podido conocer aquí en este planeta y seguramente con el sello del Señor seguiremos por la eternidad abrazándonos, disfrutando de la presencia del Señor en su paraíso. Entonces, querida Gloria, que Dios le bendiga, que tenga un lindo cumpleaños y le damos un aplauso. Entonces, con la felicidad del cumpleaños de su esposa, recibimos al pastor entonces con la prédica La locura del cristianismo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muy buenos días a todos los hermanos de la iglesia, a las personas que están presentes con nosotros aquí compartiendo directamente, y a todos aquellos que de alguna manera se unen y pueden escuchar la palabra de Dios a través de las redes sociales. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema o un título un poco raro, extravagante, la locura del cristianismo. Pero creo que casi todos nosotros se nos ha dicho, esos tan locos, o hemos escuchado, pasan en esos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es tan distante esa palabra para la relación con los cristianos. Pero previo a ello quisiera, aunque no tiene mucha relación, en una partecita ustedes podrán tener, verán que hay una relación. Yo quisiera leerles un comentario que hace el hermano Pablo. Digo que de alguna manera tiene una relación con el mensaje de esta mañana. Esto habla sobre el amor al dinero. El comentario del hermano Pablo dice lo siguiente: con las palabras "feliz cumpleaños querida", que dijo el esposo, y "muchas gracias amor", que respondió la esposa, se entregó un regalo, un auto Ferrari Testarossa muy caro, y en la guantera había un diamante de muchísimo valor. La fiesta se hizo en un hotel de lujo en Australia, con 110 invitados, todos amigos de la pareja. Pero el Ferrari se sumó a otros 2 Ferraris, 5 Mercedes-Benz, 3 Rolls-Royce, un Jaguar, un Aston Martin y un Porsche, que tenían los esposos Daniel Ortiz, de 45 años, y la esposa Sara, de 43. Pero el dinero
provenía de transacciones ilegales que Danilo había hecho durante 10 años en una compañía de metales preciosos donde era empleado. Y después se descubrió que el desfalco era de $7.900.000 que lo había hecho. Esta pareja se enriqueció muy rápido, hacían obras de caridad, tenían muchas casas lujosas, viajaban por todo el mundo. Sara en un solo año compró $400.000 de joyas y adornos. Esto porque don Danilo había hallado la manera de desviar el dinero de la empresa a sus cuentas. Esto es lo que advierte la palabra de Dios. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. 1 de Timoteo 6:10. La sociedad actual vive fascinada del dinero. Tiene una atracción hacia las cosas materiales. Por dinero, las mujeres venden su honra. Los hombres no hacen caso a su conciencia. Por dinero se realizan grandes delitos. Por dinero, gobernantes, gentes, clérigos traicionan sus convicciones y hasta su honor, haciendo que la conveniencia valga más que la integridad. Antes, solo estrechándose la mano se sellaba un negocio. Hoy, dice el hermano Pablo, hay que firmar contratos complejos hasta para comprar un perro. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 37:16 dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Eso es lo que dice el hermano Pablo en sus reflexiones. Pero el mensaje de esta mañana va a tener una parte que tiene que ver con aquello. Locura o la locura del cristianismo. Todas las personas tenemos nuestras propias características, porque como dije alguna vez y siempre lo manifiesto, Dios nos ha hecho a todas las personas únicas. Y es por eso que yo personalmente me defino como una persona un tanto nerviosa, tal vez por mi origen humilde de campesino, pero por la gracia de Dios he superado gran parte, pero no totalmente. Por eso tengo bastante preocupación, pero la preocupación podríamos decir que es parte de la vida. Por eso me preocupo, porque soy músico, cuando me toca tocar en público, hablar a la gente, incluso estar frente de esta querida iglesia, a pesar de que en la iglesia nos llevamos como una verdadera familia. Pero al final de cuentas, yo no me creo una persona frustrada, sino que es parte de aquello. Pero en la sociedad, queridos hermanos, en las familias, encontramos personas de todas las edades y sexo, pero especialmente niños y jóvenes con mucho miedo, con mucho temor y con vergüenza. Otros han perdido la identidad y por eso comienzan a imitar a otros, a los compañeros. Tratan de parecerse a los demás en el hablar, en el caminar, en el vestirse. Las niñas quieren las mismas muñecas de sus compañeras, quieren hacerse el mismo peinado de sus amigos. Y ese es nada menos que un problema de identidad. Esto lleva a un fenómeno colectivo que es utilizado por el marketing, creando lo que nosotros conocemos como la moda. Y ellos lo utilizan súper bien para sacarnos el dinero. Y nosotros nos vamos tras ellos como ovejas a gastar todo lo que tenemos porque queremos estar en esa moda. Ahora, los hijos de Dios no deberíamos ser imitadores de nadie. Lo grave es que en algún punto de nuestra vida perdimos esa huella sobrenatural que Dios nos dio a cada uno de nosotros,
Porque cada uno de nosotros, como dije, son únicos o somos únicos. Y no solamente que somos únicos, sino que para Dios somos especiales. Pero eso no lo hemos entendido nosotros. Cuando no tienes una buena formación de hogar, especialmente, tu carácter no es íntegro. Entonces la huella de identidad se mueve de un lado a otro. Por eso es que las sociedades nos dejamos manipular por todo, por la moda, por esto, por los medios de información. Y es de esa misma forma que se da en la parte espiritual. Por eso es que algunos buscan iglesias. Cambian de religiones para un lado y otro. Es que Dios tiene establecido un propósito, pero como no nos formamos bien, es que estamos en esos problemas. Pero todas las personas que hemos escuchado el Evangelio, en lo más profundo de cada uno de ustedes, de su ser, tenemos un deseo de hacer algo bueno para Dios. Eso es un hecho. Aunque no hagamos, pero como que eso es así. Pero por muchas razones, como el pensar que yo no puedo, que no voy a hacerlo bien, miedo a que lo que hago me parezca una locura, u otras cosas más, es que no hacemos. Y eso que algunas veces, eso que nosotros muchas veces hemos querido hacer bien, pero no lo hacemos. Por ese problema de falta de identidad, de miedo a todo, de manipulación de eso, el joven tiene miedo a ser rechazado. Que la chica le diga que no. En el colegio el alumno tiene miedo a que se equivoque. Por eso no puede dar una lección bien. Como que no queremos aparecer como tontos. Esto se da en todas las familias, en las personas, en los jóvenes, en los padres, en las madres, en la sociedad en general. Por este motivo es que no podemos buscar nuestra profesión de manera libre. Porque los padres, aparentemente con buena intención, pero también los amigos, o porque uno mismo quiere imitar a otros. Y eso es lo que te induce a seguir lo que no es tuyo propio, lo que Dios no te dio a ti. Y así nos condenamos a vivir esclavizados y frustrados en nuestro trabajo porque nosotros escogimos una profesión que no nos gusta, porque fue incorrecta, porque alguien manipuló. No quizás el 100%, pero un porcentaje muy alto pasa eso. Porque lo hacemos por la influencia del mundo que nos empuja solo a buscar lo material. Y los padres no hemos entendido esto. Aun cuando hablemos de esto, adentro de nosotros piensa de otra forma. También les condenamos entonces como padres a nuestros hijos a ser simples asalariados en el futuro. Y no estoy diciendo que está mal ser un empleado de alguien. Necesitamos, es parte, pero eso no debe ser todo. Dios te hizo especial, podría ser tú el líder de algo más. El materialismo del mundo en que vivimos nos ha hecho creer que el dinero está por encima de todo. Por eso, como vimos la historia que leímos al principio, y como para no parecer tonto me obligo a estudiar determinada profesión para vivir esa vida que me produce esa profesión a la que yo busco. Porque soy una oveja que sigo lo que alguien me dijo, o por vergüenza que otros me digan, ¿qué vas a seguir esa profesión? ¿Qué bobera que te vas a meter? Hay que seguir medicina, hay que seguir ingeniería o arquitectura, eso hay que seguir. No puedes seguir tu don que verdaderamente te gusta.
pero decido hacer lo que la mayoría hace y muy pocos son los originales. Y eso, los que escogen de manera original, aunque sea difícil, aunque no sea mucho dinero, se sienten bien, porque están en su campo. Eso es lo que no entendimos nosotros, porque nosotros somos materialistas. Este fenómeno vivimos en la vida espiritual, mis queridos hermanos. Todo este preámbulo largo es para llegar acá. Hoy parece entonces una locura hacer algo para Dios. Pero la verdadera fe es salirse de ese esquema racionalista y no tener miedo a lo que te digan loco. Porque la mayoría de la vida espiritual, si usted analiza profundamente, va a ver que como que fuera una locura. Pero esa mayoría no solamente se encuentra registrada en la Biblia, sino que nosotros también lo hemos vivido. Y así, hoy me voy a referir a algunas locuras que se encuentran en la Biblia, que muchas más, porque la Biblia está llena de muchos más, no vamos a poder analizar todo lo que allá está, pero voy a tomar como algunos ejemplos, porque seamos reales. Yo ya he venido diciendo algunas veces en que las cosas de Dios son locura para el hombre. Quería ponerles esta mañana unos mapas para mirar, por ejemplo, una de las locuras, la construcción del arca de Noé. Noé vivía en Babilonia, un lugar seco, solo unos 2 ríos tan cerca de él. Allí poco llovía, y allí se puso a construir un barco tan enorme y que le demoró, de acuerdo a los estudios no tan claros, pero entre 100 y 120 años, trabajando un barco en un lugar donde no había mar. Eso no es una locura, pero eso es lo que hacía. Si ustedes se van a ver a Sara, cuando ella era bien de muchos años, seguramente estaba haciendo una chambra o escarpines para su bebé. En este mundo actual podría decir vieja loca. Los israelitas, si ustedes van a ver, ¿qué es lo que les mandó Dios para derribar las murallas de Jericó? Tenían que unirse, cantar, gritar, tocar música alrededor de las murallas. Es lo que hacían. Y al final se derribaron las murallas. Eso no es una locura. Y eso vemos como esto, David, un pastor de ovejas, muchacho, yendo a enfrentar a uno de los símbolos del ejército de los filisteos. Pero más me quedo admirado mirar a los magos, a los reyes magos. Ahora, cuidado se piense que los magos eran unos brujos. Eran unos reyes, unos hombres científicos de la época, que ellos conocían especialmente el sistema planetario, se guiaban por los astros. Y estos sabios de diferentes lugares caminando tanto para seguir una estrella. Eso no fue ninguna persona en momentos actuales podría justificar. Pero, mis queridos hermanos, esa fe de esos locos, esa fe es la que te falta a ti y me falta a mí. Porque ahora en el siglo XXI todos nos creemos, entre comillas, educados e instruidos, con títulos, con maestrías, doctorados. Y no queremos parecer locos al creer las promesas de Dios. Y ellos, justamente aquellos, son los que contradicen a Dios.
Y por eso hasta algunos cristianos, entre comillas, comenzando con el obispo francés del arte de Chardin, comenzaron a justificar, entre comillas, con sus conocimientos científicos, a decir: el milagro de Dios se dio por esto, por esto, por esto, por esto. Y es más, mi querido hermano, nosotros también podríamos estar metidos en este problema, porque pensamos que somos instruidos y nos da vergüenza comunicar el mensaje de Dios, el mensaje de las locuras de Dios a nuestros familiares, amigos, vecinos, para no comprometernos o simplemente para que no nos digan que nosotros también somos tontos. Ahora, el apóstol Pablo, lo que leímos en esta mañana, en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 23, nos dice que Dios escogió lo insensato. Ahora, insensato, yendo a su origen de la palabra, significa que no tiene sentido común, que no piensa bien. Entonces, ese dice Dios que escogió, o sea, lo más tonto del mundo, pero nosotros queremos en cambio ser inteligentes. Pero Dios escoge a lo más sencillo del mundo para que le sigan. La pregunta es, esta mañana, ¿cuántos quieren ser escogidos por el Señor Jesús? ¿Cuántos quieren ubicarse en ese lugar? Los versículos 25 y al 27 del mismo 1 Corintios dice que lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los poderosos. Y por eso es que las cosas humanas son contrarias a las espirituales. Porque lo insensato, lo tonto, lo ridículo, lo que nadie quiere dar nada, es lo que escoge Dios. Tal vez a ustedes también les parezca raro, porque tu ego, mi ego, dice: yo no quiero que mi hijo o que yo me consideren tontos o que parezcamos tontos. Pero Dios escoge esas personas. Ahora, todo esto que acabo de manifestar, mis queridos hermanos, es lo que técnicamente se llama el pensamiento divergente, que no es otra cosa que la manera de pensar diferente a lo que piensan los demás o lo que piensa todo el mundo. Es una verdadera originalidad intelectual. Y eso es hasta pensar contrariamente con el sentido común. O sea, pensar fuera de los límites que nos ha puesto el mundo. Y dicen entonces que Albert Einstein y muchos otros hombres inteligentes han tenido este pensamiento. Yo no conozco mucho de películas, pero Peter Bichele, creo que se dice, autor de la película Tiburón, dice los comentaristas que él planteó un libreto divergente para su época, porque lo hizo cuando no había la tecnología que lo tenemos ahora. Y con eso él revolucionó al cine. Esa contradicción a lo común lo hizo divergente, y esa locura de él lo puso después en cosas que los otros ni siquiera se imaginaban. Pero mis queridos hermanos, aquí vienen los datos más sobre esto. Lo sorprendente es que los estudios actuales dicen, escuchen, el 98% de los niños de 3 a 5 años tienen el pensamiento divergente. De 3 a 5 años. O sea, son genios. Por eso para ellos nada les es imposible. Pueden ellos ser astronautas, quieren ser bomberos, princesas, empleadas. Pueden irse a cualquier parte del mundo, quieren ser actrices. Pueden casarse con lo más que pareciera imposible.
es porque ellos tienen un pensamiento no presionado por la sociedad. Tienen un pensamiento libre. Pero escuchen, los niños de 8 a 10 años se baja del 98 al 32%. En la adolescencia se baja al 10%. Y a los 25 años en adelante queda solo el 2%. Que algunos incluso, aunque tengan el pensamiento divergente, no lo pueden aplicar. ¿Qué le pasó al hombre? Que ya no quiere ser lo que pensó o lo que pensaba cuando niño. Es nada menos porque le cogió la racionalidad. Y es que los supuestos racionales les criticamos y hasta les castigamos a los que piensan de manera divergente. ¿Cuántos padres habremos dicho, pero ya eres más grande, ya no debes pensar así? Estamos castigando. Porque el mundo, desde la cuna hasta la tumba, nos presiona para que pensemos todos de la misma manera. Pero Dios hace las cosas diferentes, los hizo especiales a cada uno de nosotros. Quiere liberarte del pecado. Quiere quitarte esa camisa de fuerza en la que estás metido en el mundo. Quiere que cambiemos nuestros pensamientos, porque solo eso nos hará cambiar la historia, el rumbo de un país, de tu familia. Cuando nos miren diferentes o extravagantes, pero en el sentido correcto, porque eso fue nuestro Señor Jesucristo. Pero también, cuidado, porque también hay locos que se los denomina locos por el pecado, que pueden hacer horroridades. Me estoy hablando desde la perspectiva correcta. Jesús fue uno de los que pensaba divergentemente. Por eso Él, cuando en ese tiempo a los leprosos los mandaban lejos, tenían que tocar una campanilla lejos para saber que ahí están y nosotros ir a dejar alimento. Jesús los tocaba a ellos. En ese tiempo no se podía convivir con los, entre comillas, pecadores, porque todos son pecadores. Jesús comía con los pecadores, defendía a los adúlteros, lavaba los pies a los discípulos siendo el Hijo de Dios. Botó las mesas de los negociantes porque tuvo una ira santa también. Un día vamos a hablar de eso también. Les insultó a los fariseos porque él tenía un pensamiento divergente. Por eso nunca empataba su pensamiento con la del mundo. Jesús dijo que seamos como los niños, como vimos el Evangelio de esta mañana. Para poder ir al cielo hay que ser como ellos. Seamos juveniles, mis queridos hermanos, y de ser posible seamos como niños, ya ahora que estamos adultos. No, pero nosotros no queremos así. Nos parece extravagante jugar como los niños, reírnos como los niños, hacer como ellos. No, nosotros tenemos que andar de otra manera. Tratemos de conquistar nuevas cosas, tengamos alegría, valentía, seamos activos, alegres, jocosos, porque esa es la actitud de lo que debe tener un hijo de Dios. Y esa actitud debe salir de adentro, no debes hacerlo simplemente por aparentar, porque eso es lo que hace el niño. Cuando comenzamos a racionalizar es cuando comenzamos a dudar de Dios. Y es que no estamos poniendo viejos, porque ese es el que nos creemos que tenemos más razón. Por eso es que hay jóvenes viejos,
Recuperemos más bien la inocencia, la fe del niño, porque cuando dices voy a pensar o ya no soy un niño, ya soy grande, yo cómo voy a estar en eso, ahí es que te has vuelto viejo. Cuando dices no estoy para hacer locuras porque tengo ya 40, 30 años, no puedo seguir soñando, entonces seguirás, mi querido hermano, esclavizado a tu razón. Incluso tu profesión no te será satisfactoria, no será la alegría, porque esa no fue tu don, porque te dejaste llevar por otros. Nosotros mismos, por este razonamiento, permitimos que el enemigo nos haga creer que el dinero que voy a ganar con mi profesión es lo mejor, desobedeciendo a Dios. Nosotros mismos decidimos no creer en el pensamiento del niño. Él no sabe de complejos. Él no tiene vergüenza, porque la vergüenza es una maldición del pecado. El que dirán es lo que no nos permite dar un paso de fe que necesitamos. No nos permite confesar, arrepentirnos por el miedo, por disque que dirán. A nosotros solo nos debe importar lo que piensa Dios de nosotros y no lo que piensan los demás de nosotros. Pero eso es lo que más nos importa a nosotros. Cuando David, ¿se acuerdan?, danzó frente al arca de la alianza, salió su mujer y le criticó, no le gustó, le llamó la atención y le dijo: David, como rey estás quedando mal. Y eso es lo que hace el mundo. Nosotros los padres, los profesores, hasta los pastores, estamos haciendo eso. El cristiano debe tener alegría y gozo, porque espiritualmente somos del cielo. Por eso no debemos levantarnos en la mañana fruncidos, apurados, estresados. Hasta caminamos lento para mostrar que somos ya maduros, racionales. Que eso no nos pase. Como cristianos, cuando vamos, porque todo el mundo dice que comenzar una semana de trabajo es lo peor. Tú llegas más bien con alegría y optimismo, aunque te digan loco. Los fariseos eran judíos desde los más preparados teológicamente, y ellos decían de Juan el Bautista, casi dijeron que era un salvaje. Así decían de Pablo, de Mateo y de otros, pero ellos fueron personas que pensaron diferente al mundo de entonces. Igual fue Abraham, Moisés, Gedeón y otros. Es bueno que digan de nosotros, no solamente en el campo espiritual, sino en todos los campos. Ese hombre, esa mujer era diferente. Por eso cuando se fue de esta tierra, o se ha ido de esta tierra, y si Jesús no ha venido todavía, que los demás puedan decir, esa persona sí nos dejó una huella. Y por eso hoy sentimos un verdadero vacío acá. Que no esté ahora con nosotros nos hace falta, porque esa persona, se acuerdan, pensaba diferente. Hacer algo diferente es predicar a quienes se creen superiores. Vivamos diferente, porque venir a la iglesia, tomar la Santa Cena, eso también lo hacen todos. Podemos estar cayendo en una rutina. Tratemos de vivir con Jesús en el corazón, aunque te digan, ese está fanatizado, está loco. Dios se enorgullece cuando ve que una mujer, un hombre, se para en la brecha y trata de cambiar el pensamiento de los demás. Aunque ahí te van a caer todos, la mayoría te van a decir, porque tienen pensamientos conservadores, te van a decir, eso no se hace, eso nunca se ha hecho. Por eso es que todo cambio
cambio siempre produce resistencia. Y es que se necesita un cambio en todo, en los proyectos, en la administración, en la iglesia, en la adoración, en la música. Debemos salir a hacer los cambios. Lo único que no debemos hacer es salirnos del marco de la palabra de Dios. Es tiempo de desechar ese conservadorismo dañino en nuestra manera de vivir y de pensar. Soñemos como los niños. Creámosle a Dios como lo hacen los niños. Si no hacemos así, estamos viejos. O hemos muerto antes de que nos hayan puesto un nombre en un mármol. La palabra de Dios dice que las personas vivas pueden estar muertos. Mateo 8:22. Cuando Jesús dice, deja que esos muertos entierren a los otros. Pero eso se puede dar en todo campo. Si no haces nada especial, también estás muerto. Seamos lo que Dios quiere. Imitemos. Seamos valientes, imitemos. Me quedé admirado de los soldados sirios en las revueltas de octubre del año pasado. Ellos les botaban las bombas, los policías, y ellos no se amedrentaron. No seamos oidores de la palabra, sino también tratemos de hacerlo. Tratemos de llevar la posta que iniciaron los apóstoles, la que nos entregó Jesús. Que puedan ver los demás que nosotros en la escuela dominical, que la música, que la prédica, que las enseñanzas son diferentes a los otros. Es el pensamiento divergente. Por eso algunos tal vez estarán criticando algunos temas. Alguna vez prediqué sobre la revolución del cristianismo. Eso no quieren las personas, no quieren hablar de aquellas cosas. Hagamos lo que otros no quieren o no pueden hacer. Pero todos mis queridos hermanos, que sea para la honra y la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias a todas las personas que se han dado cita en esta mañana para escuchar su palabra a través del mensaje que promociona nuestra iglesia. A todos ustedes les invitamos que el próximo va a ser primero, aunque es un poco contradictorio. Queremos tener la prédica sobre la reforma, porque el 31 es la reforma, pero lo vamos a dejar para el primero. Y quisiéramos que en esa semana, ojalá podríamos compartir con ustedes un pequeño video, para poder celebrar con ello la reforma, ya que no hemos podido tener una fiesta personal por las circunstancias que todavía estamos viviendo. Vamos a pedir que la iglesia de alguna manera pueda hacer esto para compartir con ustedes. Y seguimos invitando la próxima semana a otro mensaje más de la palabra de Dios por medio de la Iglesia Evangélica Luterana Jesucristo Cordero de Dios. Pongámonos de pies para recibir la bendición en esta mañana que viene de parte de la palabra de Dios, de 2 de Corintios capítulo 13, sus versículos 14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Queridos hermanos, que tengan una linda semana y un abrazo de este hermano servidor de ustedes. Amén.